Roles. El maestro debe conocer los roles más comunes de los alumnos para saber cómo potencializarlos, reconducirlos o inhibirlos para mejorar el ambiente de la clase. Debe conocer los roles ya que estos son asociados con las distintas disrupciones de la clase, mediante la observación de los alumnos para tener medidas eficaces para ciertos problemas típicos mediante la aplicación de estrategias que potencialicen aquellos roles convenientes y reconduzcan o inhiban los que sean obstáculos. Hay roles que se pueden considerar típicos y siendo obstaculizadores requieren grandes esfuerzos del profesor, puesto que interrumpen la clase repetidamente y son difíciles de erradicar. Para esto el maestro debe conocer y seleccionar estrategias que le funcionen y se adapten a su propio estilo. Hay una tabla que se titula Tabla de Observación de Roles, de acuerdo a un autor llamado de apellido Bales o Bales, no sé. Con la cual el maestro puede detectar a los alumnos teniendo en consideración 3 cualidades que son poder, aceptación y contribución al trabajo. Un alumno con poder ascendente arrastra a los demás y decide por otros, mientras que el alumno con poder descendente se deja llevar, obedece, deciden por él y es dirigido. En cuanto a la aceptación, hay 2 polaridades, la positiva y la negativa. Un alumno con aceptación positiva es reconocido, aceptado y los demás buscan su compañía. Sin embargo, lo negativo de la aceptación se da cuando el alumno es rechazado o ignorado por los otros, más preciso, quieren estar lejos de él. Hablando de la contribución al trabajo, hay alumnos cooperadores y alumnos reacios. Aquellos alumnos que cooperan son los que contribuyen y colaboran, animan y mueven a los demás a la acción. En cambio, un alumno reacio, que es lo mismo que renuente, entorpece el trabajo, no colabora, desanima y evita el trabajo. La tabla permite al maestro analizar a sus alumnos tanto de manera grupal como de manera individual. Esto servirá al momento de organizar equipos de trabajo, ya que no sería conveniente agrupar a aquellos alumnos que representan los 3 atributos positivos o los 3 atributos negativos, puesto que querrán tener o evitar de alguna manera la iniciativa. La información obtenida también puede ser útil para saber cómo actuar ante los líderes, las sombras, los satélites, etc. El punto siguiente, distribución de mesas para trabajar o distraerse, como lo maneja el libro. Dice que los alumnos buscarán adaptarse de alguna manera al grupo. Esto puede ser de una manera eficaz o mediante roles que interfieren con el desarrollo de la clase. Para esto, el maestro debe tener previstas estrategias y actuar ante los primeros indicios de cualquier perturbación. Una mejor manera de obtener mejores resultados es conociendo sus causas. Puede ser falta de motivación, baja autoestima o problemas socioemocionales. La manera de distribución de los alumnos en el salón ya es un problema que implica cierta predisposición hacia el trabajo, ya que normalmente los alumnos deciden el lugar para sentarse considerando sus propios intereses, que muchas veces no garantizan un ambiente favorable. El maestro deberá evitar zonas de sombra, barreras, lejanías y grupos de distracción. Estos, de ser posible, lo puede implementar con el apoyo de compañeros docentes. Regular los retrasos, los impuntuales sistemáticos. El libro menciona que otro problema para llevar una clase con el mejor ritmo posible son aquellos alumnos que llegan tarde.
El maestro debe de considerar que llegar tarde a clase será una interrupción, porque habrá alumnos que lleguen tarde regularmente, que entren haciendo ruido para hacerse notar y que siempre tendrán alguna justificación para su retraso. Para esto el maestro puede pasar por altos casos aislados, debido a que su intervención puede provocar mayor distracción y pérdida de tiempo. Debe saber en qué momento pedir explicaciones de la forma más directa posible y con voz baja y tono amistoso, siendo breve. Advertir que no se repita, pero si es el caso se hará una advertencia personal en privado. Si el problema persiste, pedir enterado de los padres. Asignar deberes adicionales en dado caso. Hacerles ver la puntualidad como criterio positivo de evaluación continua. Puede dar indicaciones de alguna actividad al inicio de la clase, puede hacer recuperar el tiempo perdido, destinar un lugar para los impuntuales. La siguiente imagen: cazadores sin escopeta, alumnos sin material. Son los alumnos que no traen el material o no lo sacan y estarán desconectados de la actividad. Pero habrá algunos alumnos que pueden trabajar aún por la falta de material en silencio, pero habrá algunos que no trabajen, mas sin embargo se opongan o desafíen al profesor. Lo que puede hacer el maestro es no permitir que la falta de material sea una excusa para evitar el tener que trabajar. De igual manera debe de advertir que no se volverán a aceptar excusas. Puede asignar alguna actividad diferente, pero de manera aislada. De ser necesario, informar a los padres, aconsejar la importancia de llevar el material necesario, hacer adopción de perspectivas, como por ejemplo preguntar: ¿y si todos hicieran lo mismo? ¿Tú qué harías en mi lugar? Pedir explicaciones: ¿por qué no trajiste el material? Reconvención razonada, como decirle: no puedo hacer excepciones, y preguntarle si lo comprende. Hacerle ver que se debe ganar el sitio donde él quiere sentarse. Se puede asignar un tutor de trabajo, que deberá ser alguien de ascendencia para el alumno. Averiguar cómo se siente en clase, qué le gusta. Hacerle ver que está en sus manos cambiar, que sepa qué se le pide y qué se espera de él. Averiguar qué hace con otros profesores y, si es el caso, tomar medidas como hablar varios maestros con él en privado. Disrupciones leves. Disrupciones leves son conductas ligeramente molestas que impiden el normal desarrollo de la clase. Aunque el maestro desearía evitarlas, la intervención puede resultar de mayor riesgo si se dejan pasar, siempre que no persistan y se conviertan en incómodas para el profesor. Se pueden utilizar gestos de advertencia o en voz baja cuando se debe de saber cuándo intervenir y si conviene intervenir o aplazar hasta el final. Se debe detectar cuando las interrupciones sean debido a fatiga o aburrimiento, y esto se puede erradicar con algún cambio de actividad. Ya como rol, el primer rol que menciona el libro es el charlatán, que es una persona o un alumno que continuamente está hablando, está interrumpiendo la clase. No sigue la clase o lo hace intermitentemente. Está pendiente a distracciones del profesor para iniciar una conversación con los demás compañeros. Puede ser que cuando se le advierte para de hablar, pero a la menor ocasión vuelve a empezar.
Las estrategias que el maestro puede usar es estar pendiente de él mediante la atención visual, hablarle o preguntarle cuando esté a punto de hablar o decir algo. Cercanía del profesor, estar cerca de él, siendo de alguna manera de un lado, atrás de él, enfrente, pero que él sepa que está cerca de él y sentirse vigilado de alguna manera. Se puede dedicar la explicación a este tipo de alumnos, hacerles preguntas intercaladas como ¿qué he dicho? ¿Puedes repetirme lo que acabo de explicar? Se pueden utilizar gestos de advertencia, se puede ubicar en primera fila, se le puede hacer saber que se debe ganar el sitio con un buen comportamiento. De ser necesario, se le puede hacer una advertencia en privado. Cuando intervenga de manera positiva en clase, hay que reconocerle, dándole atención. El interruptor perpetuo es el que interrumpe constantemente cualquier actividad, haciendo comentarios fuera de lugar o ruidos continuos para distraer a los demás. Busca llamar la atención a toda costa, es inoportuno y no sigue normas ni órdenes. Al igual que los pasados roles, el maestro debe de soslayar si es necesario, debe dejar pasar interrupciones leves, pero hacer advertencias ya sea de manera personal o en privado, de ser necesario. Se le puede mirar fija insistentemente para dejarle claro que el maestro está al pendiente de él. Se le puede dedicar la explicación de la clase, preguntarle sistemáticamente cuando esté a punto de hablar o cuando muestre indicios de que va a hacerlo, para conseguir que asocie el hecho de hablar a tener que responder preguntas sobre los contenidos que se están trabajando en ese momento. Una vez que se le haga alguna advertencia, hacer que repita la advertencia para checar si se está comprendiendo lo que se le pide. Hacerle ver que está en sus manos no usar castigos. Demanda de reciprocidad, te ofrezco ayuda, tú que me ofreces a mí. Decirle o pedirle que consiga que se le felicite al final de la clase mediante su comportamiento. Prestarle atención positiva cuando trabaja y se comporta. Callar hasta que calle. Esta medida se debe utilizar solo muy eventualmente si el profesor está seguro de que tiene ascendencia sobre el alumno, pues puede dar lugar a desafíos o contestaciones por parte del alumno. Puede utilizar la estrategia compararse con uno mismo, como decir hoy estuve mejor que ayer, hoy me comporté mejor que ayer. Entrenarle en la mejora continua, hacerle comprometerse ante toda la clase. También se puede despersonalizar, recurrir a los derechos propios o colectivos, esto es, mediante frases como los demás tienen derecho a recibir una clase en condiciones y tú no lo permites, yo tengo derecho a dar clase en condiciones y no me dejas. El profesor, si es que no tiene una ascendencia sobre el alumno, se puede preguntar a quién le haría caso. Conviene averiguar a qué persona le suele hacer caso o tiene influencia sobre él para conseguir su mediación. Si son varios alumnos interruptores, para eliminar zonas oscuras de camuflaje y facilitar una distribución equitativa y uniforme de la atención visual del profesor hacia todos los alumnos, se puede disponer la clase en forma de herradura. Nuevamente puede ser una estrategia
hacer saber a los padres lo que está pasando. De ser necesario puede haber una entrevista con ellos. Mantener cercanía con el alumno interruptor, hacerle saber que debe ganarse el sitio, utilizar gestos y miradas de advertencia seguida de un gesto de reconocimiento, aplicar la norma del día en la que se plantea a la clase el reto de conseguir estar toda la hora de clase sin interrupciones. Se puede utilizar notas de felicitación a los padres y en lugar de pedir explicaciones, que el alumno ofrezca soluciones, utilizar póster de retos y logros, adopción de perspectivas, hacer que el alumno se ponga en lugar del profesor, conseguir que se ponga en lugar del profesor. Reconvención razonada se refiere a una explicación debidamente argumentada de por qué debe cambiar su actitud, hacer que pida otra oportunidad y utilizar advertencias gráficas. El irrespetuoso normalmente tiene una actitud insolente y desconsiderada, utiliza un lenguaje ofensivo e hiriente, no tiene en cuenta los sentimientos de los demás ni le importan, es despectivo, vengativo, agresivo, pleiteador por el mero placer de provocar incomodidad a los demás, le gusta llevar la contraria, es decir, la última palabra, aparenta estar por encima de las cosas y de los demás e intenta demostrar que nada le asusta ni le preocupa. Las estrategias que menciona el libro son no entrar al trapo, mantener la calma y adoptar una actitud táctica sin entrar en enfrentamientos personales, preguntarle si hace lo mismo con otros profesores, entrenamiento en reciprocidad, como por ejemplo, ¿por qué me tratas así y te trato yo así? ¿Te gustaría que yo hiciera lo mismo contigo? ¿Cómo te sentirías si yo hiciera lo mismo contigo? Exigir respeto mutuo, respétame si quieres que te respete, atiende si quieres que te atienda, escucha si quieres que te escuche, no grites si no quieres que yo te grite. No puedo consentirte que sigas faltándome al respeto, ¿qué vas a hacer para que no se repita? Y si no lo cumples, se puede tener una conversación en privado, pero jamás se debe faltar al respeto al irrespetuoso, evitando especialmente sarcasmos y humillaciones que no hacen sino escalar el conflicto. El instigador en la sombra. Es aquel que disfruta creando problemas, incita a hostilidades, pero nunca da la cara. Suele actuar en la sombra, aunque otras veces quiere demostrar que es líder y se muestra abiertamente hostil. Provoca tensiones y enfrentamientos en clase y fuera de ella. A menudo es irresponsable e inmaduro. Cree que nunca va a ser descubierto. Las estrategias que se pueden utilizar son identificarle en privado, decirle que se tienen sospechas de que él ha sido partícipe en algunas situaciones, advertirle que se deberá hablar con los padres u otros profesores, descubrir el disfraz es otra estrategia, decirle que está en todas las situaciones, que qué tiene que ver en ese asunto, especificar exactamente la conducta que debe cambiar, convencerle de su capacidad para hacerle otras cosas, pedirle soluciones, prestarle atención positiva cuando trabaja y se comporta, hacer que él mismo haga una autoevaluación de su conducta. El alumno apático es poco activo, nunca tiene ganas de trabajar, adopta una actitud indolente e indiferente,
evita por todos los medios participar en las actividades de clase, tiene escasa motivación y falta de energía, le cuesta atender, está distraído, ausente, no obedece órdenes ni hace las tareas, aunque no protesta, tiene baja autoestima y pocos amigos, está en sus asuntos y pretende que nadie le moleste, ni siquiera el profesor. Las estrategias que se pueden utilizar son la observación sistemática, irla retirando paulatinamente, diciéndole tengo que estar siempre encima de ti para que trabajes, o eres capaz de trabajar sin vigilancia. Se le pueden asignar responsabilidades, preguntarle durante la clase, pedirle opinión, reconocer el esfuerzo y su trabajo, proponerle tareas cortas y asequibles, reforzar sus avances y no ignorarle ni pedirle menos tareas que a los demás. Menciona el rol matón, el libro, que es una persona agresiva física o verbalmente con otras personas o en seres de la clase. Es quien intimida, insulta, amenaza, provoca y humilla a los demás. Es desobediente y contestón. Suele burlarse de otros, alardea de su fuerza o su poder. Es irascible, impulsivo, con baja autoestima. Busca víctimas pasivas, asustadizas, solitarias. Busca el lado negativo de cualquier situación. No tiene en cuenta las consecuencias de sus actos. Asocia violencia con reconocimiento y prestigio. Las estrategias que se pueden utilizar es estar atento a los indicios intimidatorios y cortarlos, corregir cualquier forma violenta de expresión, hablar con los padres e implicarlos en la solución, de ser necesario aislarlo, pedir descripciones en lugar de explicaciones, preguntarle cómo pasó todo, adiestramiento en el control de ira y la impulsividad, situación de reacciones agresivas por asertivas, sustitución de reacciones agresivas por asertivas, aumentar la vigilancia en lugares poco frecuentados por adultos, identificar posibles afectados, proteger a la víctima durante el proceso, profesor vigilante, compañeros solidarios, entrenarla en estrategias de autocontrol, aplicar consecuencias punitivas severas si no se ven muestras de cambio de actitud. Gracioso. Interrumpe con chistes a destiempo, tiene respuestas para todo lo que se le dice, es popular, sociable, inmaduro emocionalmente, a veces es hiperactivo, siempre está al pendiente de hacer gracias, no pueden centrarse en las tareas. El maestro puede permitir chistes adecuados en momentos adecuados, elogiar el humor si es breve y oportuno, mostrar con un gesto ya es suficiente. Si persiste en silencio, no reír y mirar serio, evitarle la audiencia, hacerle ver que las bromas son en su momento. Y finalmente, el rol desafiante. Este tipo de alumnos se oponen a todo lo que dice el profesor, diciendo incluso no me da la gana, no pienso hacerlo. Interrumpe gritando a veces o utilizando un lenguaje obsceno. Cuestiona la autoridad del profesor y a menudo procura enfurecerle, estando pendiente de su reacción para actuar a la contra. Necesita reafirmarse oponiéndose al profesor para demostrar su poder. Incumple las normas regular y deliberadamente, provoca disrupción en clase por el menor motivo, se burla de los que no son como él o los critica, no le importan las opiniones y valores de los demás, si le miran o hacen caso empeora su conducta, busca las discusiones pidiendo justificación por todo y puede convertirse en un líder. Las estrategias que debe llevar a cabo el profesor son mantener el control, permanecer calmado, responder lento y calmado,
Posponer las explicaciones al final de la clase. Si las pide insistentemente, decirle que se las daremos, pero en el despacho del director o en la presencia de sus padres. Repetir tranquilamente la orden. Si se niega, preguntar las razones en privado. Reanudar la clase lo antes posible, migrando a otro sitio. Advertir en privado pidiendo explicaciones como: ¿por qué intentas provocarme? ¿Te he hecho algo? Sé que no tienes malas intenciones, pero no lo vuelvas a hacer. Despersonalizar, diciéndole: tengo la obligación de dar clase a los demás y no puedo robarles tiempo porque tú no colabores. Pueden tener conversaciones informales con el alumno. Petición de reciprocidad, diciéndole, por ejemplo: trátame como yo te trato, respétame como yo a ti. Si es que los tiene, hacer un pacto con los satélites. De ser necesario, hacer una entrevista con los padres o un contrato por escrito, alumno, profesor, padres. Utilizar la triangulación, que es la mediación de otro profesor o cargo directivo, y evitar las ironías con él. Hacerle ver que las normas no son castigos, sino garantías de seguridad y libertad para todos. Decirle que si no está de acuerdo con una norma, que la razone y que proponga otro, pero que la cumpla. Centrarse en la conducta, más no en el alumno.